Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el informe Impactos del Feminicidio en México y las respuestas del Estado, que analiza precisamente estos efectos y su tentativa, destacando las afectaciones psicosociales, económicas y sociales que enfrentan las víctimas directas e indirectas de un feminicidio, así como la respuesta deficiente del Estado, es decir, de las autoridades, en su atención. Para hablar de este tema nos acompaña María de la Luz Estrada Mendoza, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, platicaremos sobre el Día Internacional de VIH, una fecha clave para la reflexión y las acciones que se conmemora el 1 de diciembre. Y esta fecha busca visibilizar los retos que enfrentan las personas que viven con el virus y promover acciones preventivas, además de eliminar el estigma asociado a la enfermedad, un obstáculo persistente en su tratamiento y diagnóstico temprano. Y para hablar de ello nos acompaña el maestro Ricardo Hernández Forcada, director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida. Las y los invito a que nos acompañen. Si hay una de las, de los elementos que a nivel internacional se conocen en México es precisamente el grado de violencia que vivimos las mujeres y las niñas en este país. El feminicidio como tal es una de las alertas contundentes que hay en diferentes escenarios de derechos humanos a nivel internacional, pero uno puede salir del país y siempre nos preguntan a las mujeres cómo vivimos en México. Y este impacto del feminicidio en México que ha hecho el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es muy importante que lo conozcamos precisamente para saber qué está ocurriendo, más allá de la pérdida de la vida, que sin duda es terrible, qué otras afectaciones está generando el feminicidio, porque no solamente es el asesinato de las mujeres, sino todo lo que conlleva alrededor. Así que agradezco muchísimo que esta mañana esté con nosotras María de la Luz Estrada Mendoza. Ella es precisamente la directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. María de la Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos de qué se trata este informe y qué podemos encontrar en él. Mira, es cuando nosotras hemos hecho los informes sobre feminicidio, llevamos 17 años trabajando para el acceso a la justicia como observatorio, después de una lucha constante para que se reconociera el delito, revisamos qué pasaba, ¿no? Con las víctimas. Se han creado las comisiones estatales de víctimas, cómo están trabajando para minorar el dolor que viven. Y eso fue el objetivo del informe, poder dar cuenta de qué pasa con las víctimas frente a estos hechos tan lamentables como son la violencia feminicida. Y Eh, entonces, sí. sí, adelante, adelante. Este hecho victimizante vimos que agudiza todavía más con la falta de respuesta del Estado. Y es importante entender cuando pasa un feminicidio, las familias tienen un antes y un después. Y ese después a veces no conocemos cómo es ese impacto que causa a las familias, desde el poder entender qué pasó con sus hijas, por qué las mataron, y es una situación emocional que viven, son duelos que no acaban por cerrarse de las familias, por entender qué pasó, por saber la verdad de los hechos, y por el otro lado, una falta de respuesta del Estado para atender, ¿no? O sea, los estados, las comisiones de víctimas no cuentan con herramientas para hacer sus planes reparatorios individuales.
porque independientemente de que pues hay una resolución judicial del caso, que a veces puede tardar hasta más de 8 años, va a depender. Las familias deben tener una atención integral, porque lo primero que vemos de las mamás es que se enferman. La familia, el papá, nos ha tocado episodios donde la mamá no llega ya a saber qué pasó, ni a lograr justicia con sus hijas porque llegan a fallecer por cáncer, por derrames cerebrales. ¿M? La autoridad no les da los medicamentos adecuados, las familias, pues, o ya sea que la hija dependía, la abuela, y pues los hijos, y se quedan los hijos a cargo de las abuelas, Es los abuelos. digamos Sí, que los impactos que viene tras un feminicidio en las familias es muy fuerte. Y tú acabas de señalar, Luz, un elemento muy importante, es decir, las madres de estas mujeres víctimas de violencia feminicida, las abuelas de estos niñas y niños que quedan huérfanos por orfandad, se convierten o las abuelas se convierten en las responsables de estos pequeños, pero los litigios no terminan ahí. Digamos que hemos visto en muchos casos, por un lado, se abre la línea de investigación para saber qué ocurrió con esta mujer que se presume vivió feminicidio, pero también vemos, Luz, casos en los que las familias de los probables feminicidas litigan la paternidad, la custodia más bien, no la paternidad, la custodia de esos niños y niñas, y entonces las abuelas maternas, por decirlo así, llevan juicios y procesos paralelos. Cuando tú hablas precisamente de estos duelos que no acaban de cerrarse, es porque por un lado tienen la parte judicial de saber buscar la justicia, la verdad de qué pasó con la hija, pero muchas ocasiones también tienen que litigar que ese probable feminicida no tenga contacto con niñas, con sus hijos, pero las familias de los feminicidas se vuelven también parte de un litigio, Luz. sí, eso es el problema que viven las familias, porque si el victimario o el feminicida es su pareja y tienen hijos, viene una lucha por la guardia y custodia, ¿no? De los niños y las niñas. Y eso a veces se vuelve complicado cuando las familias no saben qué hacer. Este trabajo lo tienen que hacer las comisiones de víctimas. De hecho, cuentan con abogadas para llevar ese juicio paralelo para que ellas puedan tener el juicio civil, para que ellas puedan tener la guardia y custodia, dado que el agresor es el propio familiar, es el propio padre, y eso no puedes, por el derecho a la infancia, pues proteger su integridad de las niñas y los niños, no pueden estar en ese contexto. Nos ha pasado que las niñas y los niños han visto cuando han matado a su mamá, ¿no? Les ha tocado ver y les ha tocado estar con las familias paternas, y las abuelas tienen que dar todavía esa lucha para que ellas puedan tener el derecho a la custodia de las niñas y los niños. Es importante decirles que a veces no son considerados los huérfanos y huérfanas de los feminicidios. Entonces ha habido toda una discusión de cómo están haciendo los registros. No había registros hasta el 2019. No teníamos registros claros de cuántas huérfanas y huérfanos había de este delito. El Instituto Nacional de las Mujeres hizo un Sa- registro con CONAVIM. Perdón, ¿hoy sabemos cuántas niñas y niños han quedado huérfanos a causa del feminicidio, Luz? Fíjate que eso yo no podría decirte, es parte de lo que necesitamos tener un registro. No todos los estados lo llevan los registros. Había aproximadamente 5,000 niñas y niños huérfanos. Se tenía por parte de CONAVI, la Comisión para Prevenir la Violencia aproximadamente, pero son muchísimos. Es lo que hemos estado trabajando para que se tengan los registros de cuántas niñas, adolescentes quedan en orfandad, niñas y niños, pero sobre todo para la atención integral que les deben de dar, Es, porque el impacto de la pérdida de su madre en la manera como pasan estos hechos requieren de un apoyo emocional, educativo, o sea,
es todo un trabajo de tener realmente un, este, un registro de las niñas y los niños, pero Un- a la vez cómo están haciendo ese diagnóstico de necesidades que requieren las niñas y Es los una niños. mirada más integral, porque no es solamente un acceso a la justicia, no es solamente darles una beca, no es solamente generar algunos bienes materiales o sociales, es entender, no sé si lo voy a decir bien, Luz, tú me lo dirás, es entender cómo se rompe una familia, cómo las niñas y los niños de un día para otro se quedan en la orfandad, en el desamparo, con un papá que probablemente es el agresor, y esto que tú señalabas de que muchos de los pequeños y pequeñas se vuelven testigos del feminicidio, ese tiene un impacto en la vida de estas personas brutal, que no se resuelve con una beca o con 3 sesiones de terapia. Y y el informe que ustedes han dado a conocer tiene 3 aspectos de los estragos de la violencia que me gustaría que pudiéramos ir dibujando. Has hablado de estos estragos psicosociales en el que las abuelas maternas, las madres de las víctimas de feminicidio, enferman y mueren, pero tienes la parte económica y la parte social también. Y has ido abordando en esta dimensión social lo que pasa con estas niñas y niños huérfanos de feminicidio, que se hizo un protocolo que lo hizo InMujeres y luego lo batió al DIF y el DIF tampoco se ha hecho cargo y se traen un peloteo ahí institucional. Es cuando no tienes claridad de a dónde tocas la puerta, ¿no? Sí, porque lo primero es entender ese impacto, el impacto, el trauma que causa este tipo de violencias. Y el plan de necesidades que tienes que hacer, un plan para realmente saber qué requiere las familias y pueda ser pues sí, un plan reparatorio que pueda ayudar a vivir esta situación tan traumática como es este tipo de violencias. Lo que pasa en todo esto emocional está la parte económica, porque como es una lucha por el acceso a la justicia, principalmente las mamás o hermanas dejan de trabajar por estar y yendo a la fiscalía, por estar constantemente pues pidiendo investigaciones, actos de investigación para que el caso no se quede en impunidad. También las familias luchan por medidas de protección, porque en el momento que pasa un hecho como esto, pues no sabes, puede ser que la mató su pareja, pero las puede poner en riesgo la propia familia. Hay familias del feminicida que amenaza a las familias y siguen el proceso de denuncia, o que los criminales, ¿no? Que no sean desconocidos y amenazan para que ya no se sigan los procesos de investigación, y entonces las familias quedan también en desprotección, necesitan medidas de protección para que ellas puedan seguir los juicios y no puedan pasarles algo a las propias familias. Entonces, dejan de trabajar, hacen trabajos por la noche, ellas trabajan o son costureras, por poner un ejemplo, Se coloca el la hermano, precariedad, ¿no? Se coloca la precariedad en las sí, familias, porque no solamente es que dejen de trabajar en algún empleo fijo y tengan que emplearse por sí mismo. Y ahora que tú hacías esta narración, me recordaba de la familia Muciño del Estado de México, donde Antonia, la madre de, de Nadia, nadie, eh, ujú, esto que tú señalas, ¿no? Se vuelven costureras nocturnas porque en el día tienen que ir no solo a los juzgados, hay que atender a los nietos, llevarlos a la escuela, traerlos, en fin, atender en todo lo que implica. Y en alguna entrevista que tuvimos con la mamá de Nadia, con Antonia Muciño, precisamente nos narraba lo que implicaba, lo que le había implicado a la familia
el seguir litigando y convirtiéndose en la abogada. En la abogada, porque vemos mucho lo que ocurrió en Ciudad Juárez en los años 90, donde las madres se tuvieron que volver expertas en investigación, en localización de los cuerpos, en el resguardo de esos cuerpos cuando se encontraban en estas zonas, ya sea del desierto o en el campo algodonero, que tú muy bien lo conoces, Luz, porque has dado un seguimiento de años. ¿Cuántos años ya tienes en esto, Luz, nada más para ubicar el público? Pues más de 20 años. Yo Eh, ya no, ya llevo muchos años, porque a Eras muy nosotros jovencita cuando ingresaste. nos tocó estar en Ciudad Juárez, que fue donde documentábamos con Esther Chávez, que es pan descanse, bueno, ella fue la que empezaba a registrar en Juárez los casos de asesinatos, ¿no? Y desapariciones, porque siempre hemos dado batalla por los registros, por saber cuántas mujeres fueron asesinadas, cuántas desaparecidas, y pues ahora estar con los datos de cuántas niñas y niños y adolescentes quedan en orfandad. Este es muy importante porque si no se atienden a los menores y viven ese trauma, las consecuencias las van a tener cuando van creciendo. Y hemos tenido casos de niñas que se enteraron que su mamá la mataron por internet y entonces el impacto es tremendo, no quieren ir a la escuela Claro, porque les preguntan. Entonces son cosas que debemos analizar más allá del hecho, es así decir, bueno, es. es el feminicidio, pero ¿qué pasa con las familias, las víctimas? Las Ese es el hijas y los impacto hijos. social que Eh, tiene un si quieres, feminicidio. claro, si Ajá. quieres, ahora entramos a este impacto social porque tenemos que hacer un corte de estación y no me gustaría que se quedara inconcluso o interrumpido. Vamos al corte de estación, regresamos con el impacto social del feminicidio que es parte de este informe. Volvemos, estamos aquí en Análisis Feminista, no se vaya, regresamos pronto. Los feminicidios en México, realidades de las víctimas y las deficiencias en la respuesta institucional. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio es una articulación ciudadana dedicada a la defensa de los derechos humanos con enfoque de género, cuyo propósito es garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el acceso a la justicia y contribuir a la erradicación de la violencia de género y los feminicidios. La organización se dedica al monitoreo, sistematización y denuncia sobre la falta de justicia en casos de violencia feminicida y discriminación, además de buscar influir en la creación de leyes y políticas públicas sobre derechos de las mujeres, implementando mecanismos de documentación de feminicidios a nivel nacional. En su informe Impactos del feminicidio en México y las respuestas del Estado, el observatorio presenta una evaluación cualitativa sobre las afectaciones psicosociales, económicas y de salud que sufren las víctimas directas e indirectas de feminicidio y tentativa de feminicidio. A través de entrevistas con sobrevivientes y familiares de las víctimas, se busca identificar las deficiencias del sistema de justicia y la atención a estas por parte del Estado. La información obtenida evidencia que las víctimas enfrentan serias dificultades en su proceso de búsqueda de justicia, desde la revictimización hasta la falta de recursos y apoyo institucional adecuado. Uno de los principales hallazgos del informe es la insuficiencia de medidas de ayuda, asistencia y atención por parte de las comisiones de atención a víctimas en muchos casos. Varias víctimas no han recibido la asistencia esperada, como en el caso de las que no fueron asesoradas adecuadamente sobre el registro en el Sistema Nacional de Víctimas, lo que retrasa su acceso a recursos y protección. Asimismo, las y los afectados reportaron cambios frecuentes de asesores jurídicos sin previo aviso, lo que dificulta la continuidad en los procesos legales. También subraya que, aunque el modelo integral de atención a víctimas establece derechos como la información veraz, la información pronta y eficaz y la representación legal en los procedimientos judiciales, estas medidas no se cumplen de manera efectiva en muchos casos. Las personas afectadas denuncian la falta de seguimiento y el trato insatisfactorio por parte de las autoridades encargadas de brindar asistencia jurídica, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
En cuanto al apoyo de otras instituciones gubernamentales, algunas mencionan haber recibido ayuda psicológica, asistencia jurídica y apoyo en traslados por parte de instituciones como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, la atención es desigual y no siempre se proporciona en tiempo y forma, lo que limita su efectividad en el proceso de justicia y reparación. Asimismo, revela que aunque existen normativas que reconocen el derecho a atención psicológica para las víctimas de feminicidio, la implementación de estas medidas dista de ser adecuada. La falta de capacitación, infraestructura y presupuesto en las instituciones estatales es un obstáculo para proporcionar un servicio adecuado, lo que se refleja en la atención insuficiente y en la revictimización que enfrentan las personas afectadas. Finalmente, el informe destaca que algunas víctimas se han convertido en defensoras de derechos humanos, utilizando su experiencia para ayudar a otras personas en su proceso de búsqueda de justicia. Este testimonio resalta la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de atención a víctimas y garantizar que las políticas públicas no solo existan en papel, sino que se implementen de manera efectiva para proteger los derechos de las mujeres en situaciones de violencia. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Estamos hablando con María de la Luz Estrada Mendoza, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, precisamente sobre este informe que este observatorio ha dado a conocer, que se llama Impactos del Feminicidio en México. Y Luz, íbamos a empezar a hablar precisamente de estos impactos sociales que en el informe ustedes han identificado. Sí, mira, así como hemos visto estos impactos emocionales, nada más se me pasaba que me es importante que pudieran revisar en el informe que esta situación del impacto que viven las familias que no cierran el duelo, también tienen que vivir esta cultura machista que las culpabiliza a las madres, de que ellas son responsables de no haber educado con una mentalidad de derechos, de perspectiva de derechos humanos, de igualdad, y entonces las responsabilizan de que las hijas se vincularon con agresores y, y que pues ellas realmente las responsabilizan. Entonces las mamás sí viven esa situación de culpa, de Lugar- sentirse que no pudieron salvar a sus En hijas. lugar de responsabilizar a los feminicidas por el hecho que ocurre, la sociedad a veces voltea, porque efectivamente esto que tú señalas, Luz, qué bueno que lo recuperas, es muy importante, porque cuando pasa algo con las hijas o los hijos, siempre le preguntan a las mamás: ¿y usted dónde estaba? ¿Usted por qué no estaba ahí? Y eso, esta cultura machista, esta cultura patriarcal que tú traes ahora a colación, Luz, hace que las mujeres nos sintamos responsables, culpables, como acabas de señalar, por no haber estado ahí. Pero en lugar de mirar a la sociedad y decir por qué la sociedad permite que esto siga ocurriendo y permite que los hombres puedan ser agresores sin sanciones. ¿Perdón? Sí, y sí, esto es muy importante porque y un poco lo que ha ayudado, lo que quiero decir que ha ayudado a ellas es pues tener todo un apoyo psicosocial que se tiene que dar a las víctimas, y que quien dé el apoyo emocional tenga perspectiva de género, porque si no las vuelve a revictimizar, a culpabilizar también, quien las debe de ayudar a poder salir del duelo. Y algo que ha ayudado un poco son los peritajes sociales en los juicios, porque en el juicio se le trata de explicar al juez o jueza de que vivían en un contexto de violencia, y que ese contexto de violencia, ¿a qué se debe? ¿Por qué las mujeres no ponen, por qué llegan a someterse? ¿No? Porque a veces a los jueces también pues son machistas, no tienen esta perspectiva de entender la cultura del sometimiento, y entonces hay que explicarlo, y a la vez esto también ayuda a las familias a entender los contextos de cómo se socializa esta cultura, y al final poder explicar al juez
porque es un feminicidio y estos abusos de poder que ejercen los hombres contra las mujeres. Entonces, es importante porque hemos dado cuenta de cómo va ayudando esto a las víctimas. Pero regresando otra vez al tema de lo social, pues mira, la sociedad te revictimiza también, la sociedad te califica. Y nos ha pasado que a veces pues, y tienen razón un poco la familia, las comunidades a veces, que daba cuenta de esa violencia que se ejercía, pero pues a veces tienen miedo y entonces no quieren acompañar a declarar. Es muy importante que declaren que lo que vieron, porque pues las violencias pues se viven en cuatro paredes, sobre todo cuando hablamos de violencia feminicida cometida en el ámbito familiar, ¿no? Y Claro. entonces hay que documentar y decir, yo vi que la golpeó saliendo, y gritaba, yo vivo junto a ella, y a veces es muy difícil los testimonios de vecinos, de gente que está cercana, perdón, No, sí, sí, este, sí. esté cercana a esto. Pero también ha habido en las redes sociales una respuesta de apoyo. O sea, tienes como las dos, la sociedad que les escribe, que les dice a las mamás que les van a ayudar, que cómo las pueden ayudar en redes sociales para seguir denunciando, hacen postales. O sea, es un apoyo que las mamás mismas te van diciendo para no sentirse solas, porque también quiero decirte que hay algo que también documentan las mamás o que nos mencionaron, es que las propias familias se alejan cuando hay un feminicidio. Es decir, las hermanas o los familiares se alejan y se quedan ellas solas. No Y tienen a veces los apoyos familiares que creemos que pues deberían de estar, ¿no? Sobre qué, todo en estos momentos. qué importante Sí. esto que tú señalas en términos de la empatía social, que socialmente logremos arropar, abrazar a las familias que han vivido un feminicidio por estos estragos expansivos que ocurren cuando se da la violencia feminicida, que no es espontánea, que eso es importante, no es que ocurrió, y que no hubo un antes. Estos antecedentes, Luz, que tú nos vas narrando, donde las familias, las hermanas, las mamás, los papás, los hermanos, los tíos, los primos, van percatándose en estas fiestas familiares que algo está ocurriendo, que él la controla con la mirada, que ella ha cambiado, que se ha vuelto más triste, que casi no habla, que siempre que le preguntan cómo está, dice que está bien, porque esa es una respuesta que solemos dar en general, pero que tú te das cuenta que no está bien. Y esta empatía social de decir, cuentas conmigo, cualquier cosa, aquí estoy, sin tener que profundizar más, me parece que es nodal, porque es cuando se abrió el primer albergue en la Ciudad de México, me tocó en ese momento como reportera ir a cubrir, y después un albergue para mujeres que viven violencia feminicida, y esas palabras de cuente conmigo usted cuando necesite, le salvó la vida a una mujer eh, eh, porque su marchanta del mercado, que la veía constantemente con golpes, un día le dijo, el día que usted necesite que quiera dejar ese hombre, yo la acompaño porque en tal lugar nos van a dar ayuda. Y así ocurrió, Luz. Y la salvó porque realmente la pudo haber matado. Y creo que ahí esa empatía social es fundamental, antes, durante y después, porque esto que tú señalas, cómo las familias se van quedando aisladas, las familias de las víctimas Ujú. de feminicidio, no solo es el apoyo económico, es el respaldo de saber que no está sola, es fundamental. Y desde aquí a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, este llamado para dejar de juzgar a las mujeres y más bien arropar a las mujeres para entender el contexto de violencia en el cual se está viviendo, Luz. Y yo creo que es muy importante esto porque, mira, nos ha pasado que en los casos de desaparición de las mujeres, eh, a veces en redes se empieza a mover para que la encuentren con vida.
Cuando la encuentran, a veces alguien sube y dice, ay, es que la encontraron en un antro o andaba en otra cosa, y entonces empieza a haber un linchamiento. Y ese, yo les pediría que no hagan eso, porque realmente quien acompañamos casos, qué bueno que las encontráramos en un antro. A lo mejor decir, oye, siempre está en contacto con la familia, porque estos contextos donde las mujeres salen y ya no regresan, y la verdad es tremendo porque encontramos solo osamentas. Entonces, cuando tú buscas a tu hija con vida y después te entregan un resto, eso es una cosa que yo digo, no sé qué haría uno, porque el impacto de no saber con tu hija que desapareció y que después encontraron solo un resto, pues es algo sumamente difícil y emocional para las mamás. Y después un linchamiento social que a veces no entiende que es mejor que las encontremos, pero la actuación de la autoridad tiene que ser inmediata. Y esto es no porque nos guste, sino porque sabemos en estos contextos graves que tiene México, que una desaparición de mujer donde no sabes dónde está, pues es importante que se localice las 24 horas, no después de las 24 horas, para encontrarlas con vida, porque pues a nosotras, yo les decía a la autoridad, a ustedes les toca encontrarlas supuestamente bien, a nosotras nos toca encontrar las asesinadas, ¿no? Entonces es muy importante tener este entendimiento, no estar culpabilizándolas. Y yo, la respuesta que he visto de las mamás que les ayuda mucho es esa solidaridad, esa sororidad entre mujeres, donde les llaman, les dicen qué necesitan, les llevan comida. Yo voy a las audiencias y llegan mamás que les llevan alguna cosa para que coman, para que pues no se les haga pesado las audiencias que a veces tardan varias horas, las mamás están las familiares afuera eh, de los juzgados, haciendo, poniendo pancartas, ese es el apoyo que hacen, y hemos visto esto nosotras en el informe, pues le hemos llamado, son estas estrategias de afrontamiento, porque son maneras de cómo tú puedes llevar el dolor, de cómo tú no el dolor no te, pues ahora sí no te paraliza, sino más bien te activa y apoyas. Entonces ahí hemos encontrado el apoyo de otras mamás que vivieron estos episodios, y entonces van y arropan a la familia, están acompañando en algunas audiencias, les hacen cosas, bordan, han hecho bordados, cosas donde plasman los rostros de sus hijas, ¿no? Con colectivos de mujeres también, de adolescentes, de mujeres, colectivas feministas, que también están ahí acompañando estos procesos, sobre todo cuando son las audiencias que se vuelven, pues vuelven a abrir el proceso, porque es Es una escuchar. revictimización muchas veces Sí, las audiencias, donde escuchas una y otra vez los hechos, lo ocurrido, el sí, dolor, porque no es un dolor pasado, no es un dolor que ya se fue por años. Es decir, cuando pensamos, bueno, ahora que recordaba la familia Musiño, ¿cuántos años lleva buscando justicia para Nadia? 2003, fue ese caso fue el del O 2003. sea, 21 años. Y 21 nosotras, años. me acuerdo de ellas porque nosotras, nos tocó acompañar ese caso con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción, pues para hacer el análisis de su carpeta. Se han pasado muchas organizaciones Los hijos eran acompañando. pequeñitos. Sí, no, ya ahora son, el problema ahora y que es, creo que es importante, el misma Antonia nos lo ha dicho, es si no se trabaja bien con las nietas, no se trabaja el trauma, trae consecuencias eh, a Pues la sí, larga para sus vidas, ¿no? Entonces claro. es muy importante porque pues sufren los nietos, ¿no? No, sí, claro. Y se vuelven muy vulnerables ellos a estar vinculados en relaciones que los puede llevar a una situación eh,
también patrones de violencia, en eh, fin, que son temas que seguramente abordaremos más adelante, Luz, porque creo que hay que hablar de estos estragos a profundidad con las y los sí. hijos de las madres que han sido asesinadas, que han sido víctimas de violencia feminicida. Y antes de que se nos concluya el tiempo de esta entrevista, recuérdanos en qué sitio, en qué lugar podemos adentrar al el informe El impacto del feminicidio en México para la audiencia que nos esté escuchando y que quiera leerlo con cuidado y detenimiento. Ay, yo que estoy tan mal, ahorita estaba viendo, es nuestra página web del Observatorio Feminicidio México.org. A ver si no lo dije mal. Es en nuestra página del observatorio, ahí pueden subir o buscarlo directamente por el impacto de, Del feminicidio en del México, el nombre feminicidio del en informe. México. El nombre Seguramente. del informe está pues en las redes, pero está en nuestra página del observatorio. Y que la autoridad se Este, acerque al informe. Ese es un llamado también a estas nuevas autoridades que estarán, porque bueno, pues ya hablaremos de lo que va a implicar que la CONAVIM se vaya a la Secretaría de las Mujeres, lo que eso va a significar, pero será en otro momento, Luz. Y el pasado 1 de diciembre se conmemoró el Día Internacional para luchar contra el VIH. Esta es una fecha clave de acción y a veces pasa desapercibida, pareciera que ya, pues ya ni nos acordamos, se vuelve como un recordatorio ahí ligerito y nosotras hemos querido recuperarlo porque es muy importante seguir hablando de esto y hablar de lo que está ocurriendo con las mujeres en concreto. Y este día del Día Internacional del VIH fue instaurado en 1988 por la Organización Mundial de la Salud. Y para hablar de estos temas tenemos al maestro Ricardo Hernández Furcada. Él es director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Un primer panorama, ¿qué está ocurriendo en México con el VIH, el SIDA y las mujeres? Bien, tenemos que en primer lugar que tener presente que de acuerdo con las estimaciones que ha realizado este Centro Nacional, en nuestro país viven alrededor de 380,000 personas con el VIH, de las cuales 8 de cada 10 conocen su diagnóstico y por lo tanto están en la posibilidad de recibir el tratamiento antirretroviral, que en nuestro país es universal y gratuito a través de todos los componentes del Sistema Nacional de Salud. Y en relación con su pregunta específica, sabemos que más o menos el 18%, 18,5% de estas personas que viven con el virus son mujeres, ¿no? Hay que tener presente que en nuestro país, nuestra epidemia nacional de VIH está básicamente concentrada en lo que llamamos poblaciones clave. Población clave en epidemiología son poblaciones que tienen una mayor prevalencia que la prevalencia de la población general. La prevalencia en población general está entre 0,2 y 0,3%, mientras que es muy superior en hombres que tienen sexo con hombres, que está alrededor del 12%, usuarios de drogas inyectadas, que está por el 6%, hombres y mujeres en trabajo sexual, y personas que han estado en prisión, que son las que tienen prevalencias superiores a las de la población en general. Que se llamaba muy al principio de la pandemia poblaciones en riesgo. Sí, incluso desafortunadamente la OMS en los años 90 hablaba de poblaciones como si ellas, al ser población, constituyeran un riesgo, lo cual es muy desafortunado y contribuyó al estigma alrededor del VIH. Hoy preferimos hablar de poblaciones clave, poblaciones más afectadas.
También hay que señalar que la nueva norma oficial desde el año 2023, tenemos nueva norma 010 que regula toda la parte de la prevención, el diagnóstico y la atención del VIH, hace un claro señalamiento a la importancia de estas poblaciones clave, pero de inmediato en el siguiente párrafo, en el preámbulo de la norma, se hace mención a que hay poblaciones que no por razones de epidemiología, sino por vulnerabilidades derivadas de sus contextos, pueden estar más expuestas al VIH y ahí la primera mención son las mujeres. Tenemos una estructura de género que no favorece que las mujeres tengan pleno control, como correspondería a sus derechos, sobre su vida, sobre su sexualidad, sobre su salud, y esto las pone en un mayor riesgo. Hay que también precisar que si bien todavía la epidemia está en términos de género en cerca del 85% en varones, que esta realidad pues se ha modificado a lo largo de los 40 años de epidemia en México. En 1983 había 11 varones por cada mujer en casos de VIH-Sida. Hoy es una mujer por cada 4 varones. Entonces, sí hay un Se ha ido avance. reduciendo esa brecha de Esa manera muy brecha, esa fuerte. razón se ha ido estrechando, pero también debo decirlo con toda precisión, se ha mantenido relativamente estable la razón 4-1 en los últimos años. Doctor, permítame, un maestro, doctor, no sé, ya le voy. Gusto, licenciado. Me llamo Ricardo. Ricardo, muchas gracias. A ver, en estas mujeres, ¿qué está ocurriendo? ¿De qué edades son? Muchas, no sé, estarán embarazadas y sabemos también que hay un riesgo ahí para lo que se llama la transmisión vertical, si no mal recuerdo. Cuente un poco cómo está esta epidemia en las mujeres. Bien, qué importante pregunta. La primera cosa que tenemos que tener presente es que tenemos relativamente pocos estudios que nos cuenten quiénes son y en qué condiciones se encuentran las mujeres que viven con VIH. Sin embargo, conozco de dos que realizó precisamente Censida en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, muy destacadamente organizaciones de mujeres, en que se las encuestó y encontramos datos muy interesantes. Alguno de ellos, por ejemplo, es que buena parte de estas mujeres con diagnóstico de VIH supo de su condición serológica a partir de la infección, la enfermedad o incluso el fallecimiento de su pareja o bien de su hijo o hija, ¿no? Entonces, pues es un escenario muy dramático en donde pues la mujer se ve en la necesidad de un diagnóstico a partir de la enfermedad de la pareja o de los hijos o hijas. También sabemos, por ejemplo, que muchas de ellas antes de su diagnóstico tenían quizá un empleo formal, contaban con seguridad social y que el diagnóstico modificó su vida y a lo mejor ahora se dedican a trabajos más independientes, sin seguridad social, al comercio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones desfavorables para las mujeres a las que tenemos que atender. No podemos dejar de poner el énfasis en las poblaciones clave porque son las más afectadas, pero tampoco podemos dejar a nadie atrás. Y en el caso de las mujeres, pues es capital, por lo que también usted nos hace referencia, que es el tema de la transmisión perinatal. ¿Cuál es el tema con transmisión vertical? Una mujer que vive con VIH tiene la posibilidad más o menos de un 16% de transmitir el virus en el embarazo. Esto ocurre durante la gestación, durante el parto fundamentalmente y en la lactancia. Son los 3 momentos en que la transmisión puede ocurrir. Sin embargo, hoy día contamos con todo lo necesario para reducir ese riesgo prácticamente a cero. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y este es un mensaje que quisiera enfatizar. Toda persona con capacidad de gestar, mayoritariamente son mujeres,
que esté embarazada o que tenga pensado el embarazo, debe acudir al servicio de salud, donde de manera gratuita le deben ofrecer la prueba de detección del VIH con consejería, consentimiento informado y confidencialidad. O sea, nadie las va a forzar a hacerse la prueba, pero la inmensa mayoría de las mujeres, cuando conocen del beneficio que para su propia salud, en primer lugar, y en segundo lugar, para la salud de su hijo o hija, representa conocer su diagnóstico, acceden a la prueba, por supuesto. En Doctor, segundo término, en caso de que la mujer dé reactiva a la prueba de VIH, se debe iniciar de inmediato tratamiento antirretroviral, el cual va a controlar la carga viral de la mujer y si al momento del alumbramiento y la carga viral está controlada, puede optarse por vía vaginal o vía cesárea, y en el caso de que no esté controlada, la recomendación es vía cesárea para tener un mejor control de la sangre fundamentalmente. Y en ese momento también se recomienda, y esto es una cosa importante, la sidobudina inyectable para el momento del alumbramiento. En este momento, el gobierno mexicano tiene garantizada la sidobudina inyectable para toda mujer embarazada con VIH que llegue al término de su embarazo. un tema, perdón Sí, que lo interrumpa, Ricardo, pero adelante. un tema fundamental tiene que ver con la prevención. Hablamos de 40 años de tener acá en México la pandemia, pues el VIH, ¿no? ¿Cómo nombrarlo? Es esta condición epidemiológica, pues, y ¿qué podemos hacer las mujeres? Cuando usted nos recuerda, cuando tú nos recuerdas, Ricardo, que las mujeres nos enteramos de nuestra condición una vez que nuestra pareja se murió o porque tiene algún tema, pues es exactamente como hace 40 años. Esa parte Sí, sigue siendo muy fuerte. en este momento, el principal elemento de la estrategia de prevención está anclada en el diagnóstico oportuno. Suena peculiar, ¿no? Tenemos hoy día, además de los condones, tanto internos como externos y los lubricantes, que son altamente eficaces, tenemos una estrategia que se llama profilaxis preexposición y otra que es profilaxis postexposición. Ambas están basadas en la toma diaria, bueno, en el caso de la PrEP, toma diaria de antirretrovirales que impiden que la infección se concrete en caso de exponerse al virus. Esta profilaxis es altísimamente eficaz para el VIH, no así para, obviamente, prevenir el embarazo u otras infecciones de transmisión sexual, por lo que hablamos de prevención combinada con el uso del condón. Ahora, para que una persona sea candidata a la PrEP, lo primero que tenemos que descartar es si vive o no con el virus, porque la PrEP es solo para quien no vive con el virus. Si la persona que se acerca a solicitar la PrEP da reactivo a la prueba de VIH, pues se le da el tratamiento antirretroviral como tratamiento, no como prevención. Y bueno, en el caso de la PEP estaba prevista en la normatividad solo para accidentes de trabajo de personal de salud. Con la norma 046, que ustedes seguro conocen al dedillo, la atención a las víctimas de violencia sexual incluye la profilaxis para VIH. A partir de la norma de junio del 2023, la norma 010 para el VIH, se prevé que la profilaxis post-exposición es para cualquier exposición al VIH. Porque no use condón, porque olvidé usar condón, porque se rompió el condón, porque no quise usar condón, no hay cuestionamiento al respecto. Lo que nos interesa es que las personas se acerquen, hagan una valoración del riesgo y obtengan, es una toma de 28 días de tratamiento antirretroviral, con lo cual podemos impedir la infección si esto ocurre en las primeras 72 horas después del evento de riesgo. Eh, Y Co- adelante. una pregunta, una mujer que nos esté escuchando ahora, que tenga duda de su condición serológica, que quiera detectarse, ¿a dónde puede acudir?
La atención para el VIH está presente en la totalidad del sistema público de salud de nuestro país y es universal para toda persona en territorio O nacional. sea, las que tengan IMSS pueden ir al IMSS, las que tengan Exacto. ISSSTE pueden ir al ISSSTE, las que no tengan IMSS, ISSSTE pueden ir a cualquier centro de salud. Pueden ir a los centros de salud y destacadamente tenemos lo que llamamos los CAPACIT. Son 79 centros ambulatorios para la atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual que están distribuidos en las 32 entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, tenemos 2 clínicas Condesa que están especializadas en estos servicios preventivos y de diagnóstico y tratamiento. En los estados les llamamos Capacits, por ejemplo, en el estado de Veracruz hay 5, en el estado de Tabasco hay 18, en el estado de Chiapas hay 16, Nuevo León hay 2, y así le podría contar cada uno de los estados que están previstos precisamente para personas sin seguridad social. ¿Hay alguna página en internet para que puedan saber a qué Capacit pueden ir en alguna entidad federativa? La página de nosotros, es la página del Cencida, Cencida, www.cencida, ¿cómo? Perdón, ese es el correo. Es cencida.salud.gov.mx, esa es la página. Y para facilitarles más la búsqueda, tenemos un servicio de contacto, tanto telefónico por correo. El teléfono es 55 19 46 97 72. Es un servicio automatizado donde la persona deja sus datos y el equipo que trabaja aquí en el centro se comunica de regreso dependiendo el tipo de pregunta que requiera. Y tenemos un correo electrónico que está permanentemente a sus órdenes, que es muy sencillo, es cencida@salud.gov.mx. Pues ahí están las vías de contacto, las formas de irnos comunicando, todo ello lo vamos a poner también dentro de el post que dejamos en Facebook, porque me parece muy importante que la población y en concreto las mujeres sepan dónde acudir, cómo acudir, qué pueden tener. Pues muchísimas gracias, maestro Ricardo Hernández Forcada, por esta entrevista. Se nos agota el tiempo. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.